Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Kevin Roque Kiko, residente de segundo año de endocrinología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Zuloaga. El día de hoy vamos a tratar el tema nódulo tiroideo. Como introducción, el nódulo tiroideo es una enfermedad altamente prevalente. Se considera que puede tener una prevalencia del 5% de las mujeres y en un 1% en los hombres. Va a variar dependiendo de en qué país nos encontremos, el acceso al yodo, pero en general se considera que es más frecuente en las mujeres. Eh, la importancia de identificar esta patología es que muchas veces estos nódulos pueden ocultar una neoplasia maligna, un cáncer de tiroides. Justamente nosotros vamos a identificar las características de estos nódulos para poder identificar cuáles tienen más riesgo de cáncer que otros, ¿no? Se considera que la incidencia de esta patología se ha ido incrementando en los últimos años, esto en respuesta al mayor acceso que se tiene a las imágenes diagnósticas, ¿no? Tanto ecografía, tomografía, resonancia o PET, ¿no? Todas estas imágenes pueden diagnosticar nódulos tiroideos y es por ello que cada vez la incidencia está incrementándose. Como definición viene a ser una lesión discreta dentro de la glándula tiroides que es radiológicamente distinta al parénquima tiroideo circundante, ¿no? Puede ser tanto palpable como no palpable. Cuando no son palpables y son identificados a través de una imagen, una imagen diagnóstica que se pidió por algún otro motivo, se considera lo que nosotros llamamos incidentaloma, ¿no? Es el descubrimiento incidental. Si es palpable o no es palpable, va a conllevar un riesgo similar de cáncer de tiroides. En general se considera que a mayor tamaño van a conllevar mayor riesgo. Los nódulos que tienen más riesgo son aquellos que tienen más de 1 centímetro. Sin embargo, en algunas ocasiones, algunos nódulos que tienen unas altas características ecográficas de malignidad con un tamaño de menos de 1 centímetro también pueden ser manejadas. Existen factores de riesgo identificados que se asocian a mayor riesgo de nódulo tiroideo y de cáncer de tiroides. Dentro de estos tenemos el antecedente de la radioterapia infantil, ubicada sobre todo en lo que es cabeza y cuello, la radiación corporal total en aquellos pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea, sobre todo en la edad infantil, la exposición ambiental a radiación ionizante por lluvia radioactiva, también en las primeras etapas de vida, y algunos componentes genéticos familiares asociados, ¿no? Así tenemos el síndrome de Cowden, el complejo de Carney, el síndrome de Werner o la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Todas estas patologías conllevan una alta carga genética que conlleva a mayor riesgo de cáncer de tiroides. Dentro de la clínica, debido a que, como hemos visto, muchos de estos nódulos son pequeñitos, muchas veces tienen un tamaño de menos de 1 centímetro, la gran mayoría va a cursar de manera asintomática. En algunos casos que tengan un tamaño ya más de 3, más de 4 centímetros, puede cursar con sensación de bulto o cuerpo extraño a nivel de la garganta. Pueden también presentar disfagia o molestia para tragar, esto principalmente cuando estos nódulos se ubican en la parte posterior del lóbulo tiroideo izquierdo, ¿no? Que es la zona donde se ubica el esófago. También puede cursar con disnea cuando son demasiado grandes, se encuentran a nivel istmico y comprimen la vía aérea. Y cuando ya comprometen los nervios laringeos por su ubicación, pueden también cursar con disfonía o ronquera. Menos frecuente es que a veces cursen con dolor y normalmente el examen físico suele ser un examen físico normal. Algunas veces podemos palpar el nódulo, pero si como son pequeñitos o están en la región posterior, muchas veces no se llegan a palpar. Dentro de la evaluación diagnóstica, nosotros vamos a tener que solicitar un examen bioquímico, que es la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Si esta
TSH se encuentra baja, estamos ante un estado de tirotoxicosis o hipertiroidismo. En este caso tendríamos que realizar una gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea lo que nos va a definir es si es que este nódulo es el que está hiperfuncionando, o lo que nos llamamos hipercaptante, y está produciendo mayor hormona tiroidea y esté ocasionando esta TSH baja. En este caso, este nódulo caliente, lo vamos a llamar nódulo tóxico, porque es hiperfuncionante. Estos nódulos tóxicos tienen un bajo riesgo de malignidad. Mientras que si en la gammagrafía ósea el nódulo se torna hipocaptante, es lo que nosotros vamos a llamar nódulo frío. Y estos nódulos fríos sí van a conllevar un mayor riesgo de malignidad. Asimismo, tenemos el patrón en aquellos pacientes que tienen una TSH normal o alta. En ellos van a, en general, tener mayor riesgo de malignidad. Dentro de la evaluación del laboratorio, como ya hemos mencionado en la diapositiva previa, la medición de TSH es la que va a tener mayor importancia. La medición de la tiroglobulina no se recomienda como método diagnóstico, pero sí nos va a servir al momento del diagnóstico en aquellos pacientes que ya tengan un diagnóstico definitivo de cáncer de tiroides. Ahí sí va a ser útil esa prueba. Mientras que la medición de la calcitonina, como sabemos, la calcitonina es producida en las células C de la tiroides. Esta solo se va a elevar en aquellos pacientes que tengan cáncer medular de tiroides, ¿no? ¿Y en qué pacientes vamos a sospechar nosotros que tengan cáncer medular? En aquellos pacientes que sean de la edad infantil, principalmente en varones, y que tengan un alto componente genético familiar, asociados principalmente a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En general, el cáncer medular de tiroides es mucho menos frecuente si lo comparamos con el cáncer papilar de tiroides. Dentro de los estudios de imágenes, en realidad cualquier imagen puede identificar estos nódulos tiroideos, tanto una tomografía, una resonancia o un PET-CT, como vemos acá, un PET-CT con fluorodesoxiglucosa nos va a identificar los nódulos, ¿no? Aquellos que tengan una captación focal se va a correlacionar con un alto riesgo de malignidad, debido a que no se identificaría los nódulos. Sin embargo, si la captación es difusa, toda la tiroides se torna hipercaptante, es de bajo riesgo de malignidad debido a que esa hipercaptación de toda la tiroides va a corresponder a un proceso inflamatorio, en su mayoría la enfermedad de Hashimoto. Dentro de los estudios de imagen, la elección es la ecografía, ¿no? Además de identificar adecuadamente al nódulo, nos va a indicar unas características que nosotros tendremos que evaluar para identificar qué pacientes tendrían que ir para una biopsia de tiroides o a qué pacientes tendríamos que realizarle seguimiento. Hay características importantes a tener en cuenta, como el tamaño del nódulo, dónde se encuentra ubicado, en el lóbulo tiroideo derecho, izquierdo, en el polo superior, polo inferior, así como a características propias del nódulo, como si es que estamos ante un nódulo sólido o es un nódulo quístico, qué porcentaje de la porción quística es la porción sólida, si es ecogenicidad, ¿no? Si es hipoecogénico, isoecogénico o hiperecogénico, si es que tiene márgenes regulares o si tiene márgenes espiculados o si los márgenes son no delimitados. La presencia de calcificaciones, si es que tuviera macrocalcificaciones o tuviera microcalcificaciones, la forma que sea más alta que ancha o incluso la vascularidad. Entonces, esta es el riesgo de malignidad evaluado ecográficamente. Este es un gráfico de la guía de la ATA, la Asociación de Tiroides Americana, en la cual el nódulo benigno es aquel que sea nódulo quístico, ¿no? Que tenga un componente totalmente anecogénico con un refuerzo posterior. Los de muy baja sospecha son principalmente los nódulos espongiformes, que tienen más del 50% de su área son microquistes. Aquellos que sean mixtos, principalmente quísticos. Los de baja sospecha son aquellos nódulos que sean hipercaptantes, esta es la imagen nodular. Si lo comparamos con el resto del parénquima tiroideo, que viene a ser esto, es un
hiperecogénico, ¿no? Se pinta más blanco. O aquellos que sean isoecogénicos. Vemos acá está el nódulo, y si lo comparamos con la ecogenicidad del parénquima tiroideo circundante, tienen la misma ecogenicidad, es isoecogénico. Aquellos que sean parcialmente quísticos con un componente sólido excéntrico, ¿no? También. Aquellos que tengan sospecha intermedia son los que sean hipoecogénicos, pero que no tengan alguna otra característica de malignidad. Por ejemplo, acá tenemos un nódulo hipoecogénico, al igual que aquí, y los de alta sospecha son aquellos que ya tienen un riesgo, unas características de malignidad, como son las microcalcificaciones, la presencia de márgenes irregulares, el nódulo que sea más alto que ancho, los márgenes con extensión extratiroidea, como podemos ver acá, y la interrupción de algunas calcificaciones, que nos delimitaría algunas extensiones también extratiroideas. Esta es la descripción, ¿no?, que realizan de uno por uno, que es básicamente lo que ya hemos visto, el riesgo de malignidad que va a tener cada subtipo y las recomendaciones que se va a tener, ¿no?, de acuerdo al tipo. Existe otra clasificación, además de la ATA, que he mencionado, que es la ACR-TIRATS, que también va a considerar de manera similar las características del nódulo. La composición, si es que es quístico, nos va a dar 0 puntos, mientras que si es que es sólido, 2 puntos. Ecogenicidad, si es anecogénico o hiperecogénico, nos va a dar un puntaje bajo, mientras si es muy hipoecogénico, 3 puntos. Si es que es más ancho que alto, 0. Si es que es más alto que ancho, 3. Los márgenes, si son lisos, nos va a dar 0 puntos. Si tiene extensión extratiroidea, 3 puntos. Y los focos de ecogenicidad, si es que son macrocalcificaciones, solo nos va a dar 1 punto, mientras si es que hay un punteado ecogénico o microcalcificaciones son 3 puntos. Nosotros tendremos que sumar ese puntaje y clasificar a los pacientes en 5 categorías del TIRATS. Y de acuerdo al puntaje que tengan, nosotros vamos a evaluar el tamaño del nódulo. Y dependiendo del tamaño, nosotros vamos a definir si es que este paciente va a ir para un seguimiento o va a ir para una biopsia, ¿no? Entonces, los nódulos benignos en general van a ir para seguimiento, mientras que los nódulos malignos se van a biopsiar. Y si la biopsia nos confirma las características malignas, va a ir para un tratamiento definitivo quirúrgico. Entonces, aquellos nódulos que nosotros lleguemos a biopsiar van a clasificarse en 6 categorías, ¿no?, citológicas. Recordar que las biopsias que realizamos nosotros, las aspiradas con aguja fina, tienen que ser idealmente acompañadas de una guía ecográfica, lo cual va a aumentar la posibilidad de una adecuada muestra. Son células que van a denotar cierta tipia y que el patólogo va a poder identificar, ¿no? La categoría 1 es aquellos nódulos, aquellas muestras que son enviadas de manera insatisfactoria, que no cumplen los requisitos. La categoría 2 son los nódulos benignos. La categoría 3 son los nódulos indeterminados, al igual que la categoría 4. La categoría 5 es la de sospecha de malignidad, mientras que la categoría 6 son los altamente malignos, ¿no? Mientras nosotros en la categoría benigna vamos a realizar seguimiento, en la categoría 3 y 4 tendríamos que pasar a otras pruebas, o repetir la biopsia, o podemos realizar test moleculares. Si es que no tenemos a disposición los test moleculares, se puede realizar una lobectomía, ¿no?, por seguridad. Mientras que aquellos que tengan sospecha de malignidad y malignidad ya irían para una tiroidectomía total, ¿no? Y básicamente eso sería toda la exposición. Muchas gracias.